Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y despidiendo la noche también, y comenzando la noche, mejor dicho. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es un espacio para usted poner su colaboración, su caridad, ponerla en esas manos de los salesianos, gente de firmísima vocación de servicio al prójimo más carenciado, y en este caso a jóvenes que están en alto riesgo, pueden ser absorbidos por la delincuencia, y esta institución le saca de ese mal ambiente y los forma como verdaderos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, de la parte económica, hoy me llamó la atención de nuevo la situación del cacao. Por eso yo decía, hay que tener cuidado, porque es que esto, aunque uno quiere que las cosas sean lo mejor y lo más favorable para los productores, pero leíamos nosotros el documento de los exportadores y de los comercializadores de cacao, llamando a la reflexión, a la cordura, a los mismos productores, por la situación que se estaba presentando, que el asunto de los contratos y eso. Hoy amaneció el cacao en $7,386.50. Pero eso quiere decir que ha bajado $4,000 la tonelada en esta semana. Óigase bien, $4,000 menos la tonelada de cacao. Por eso siempre hay que estar alerta y tener la buena opinión de la gente que tiene experiencia y que sabe lo que son estas cosas. Pero ni los productores parece que se ocuparon de esas cosas.
ni las autoridades, porque hay una comisión de cacao. Esas son cosas que no deben. Cuando yo leí ese documento aquí, es un documento que no debiera haber sido dado a la opinión pública. ¿Por qué? Porque hay una comisión de cacao donde se dirimen esas cosas, entre productores, autoridades, comercializadores, exportadores, etcétera. Entonces ahí se tienen que llegar a acuerdos porque todas las personas que están ahí son gente que saben lo que tienen entre manos. Pero la autoridad aquí no está en eso. La autoridad lo que está en política y en reelección más. Entonces lo que prima es las cifras y datos estrambóticos y muchos datos falsos que lo que dan es municiones a la gente de la oposición. Y fíjense cómo hizo ese precio, pone en alerta ahora a los mismos exportadores, porque ¿qué va a pasar? Imagínense el que recibió cacao a $10,000, como yo decía ayer y en estos días, porque esas cosas me preocupaban desde el principio. ¿Qué pasará si, por ejemplo, se estabiliza esto en $6 o $7,000, o $6,000 la tonelada, no sé? Pero perder casi $6,000 un precio en una semana, o en un 15 días, o en un mes, qué sé yo. Imagínense el descontrol, la desestabilización que crea eso en un comprador que compre a 11,000 y después tenga que vender a 17. Perdón, si vende a 17, excelente. Pero si tiene que vender a 7,000. Es decir, yo me imagino que esas cosas pasaron en el 29, 1929, pero al revés. En tiempo de la crisis económica, de gente, por ejemplo los tabaqueros, que es un cultivo el que yo me puedo referir porque soy de la zona de Villa González. Pero en Villa González hubo personas que perdieron mucho dinero, incluyendo hasta mi padre, que era comprador de tabaco también para esa época. Entonces, hubo gente que se quedó quebrado porque compraron tabaco a X precio. Viene esa depresión en los Estados Unidos y en Europa y vino esa crisis. Se desplomaron todos aquellos precios y el que compró caro para vender barato estaba quebrado. Pasa así en esas crisis. Aquí, en el gobierno de Hipólito Mejía, todo el mundo sabe que la moneda se fue de loco. Esa se fue de fiesta, como dice, y llegó a estar a 60 por 1. Muchas empresas de esa época se endeudaron en dólares porque venía la estabilidad del gobierno de Leonel Fernández, que fue un gobierno que se manejó muy bien en el 96-2000, que aumentaron las recaudaciones casi a 45,000 millones de pesos de 24,000 que quedaron en el tiempo del doctor Balaguer. Que el mayor presupuesto fueron 24, 25,000 millones de pesos. Leonel Fernández había prometido que el problema de las bajas recaudaciones del gobierno estaba en que se perdía mucho dinero por evasión y que ellos iban a mejorar el cobro y que eso no tenía que endeudarlo. Y eso pasó. Yo recuerdo que eso saltó a 45,000. Ahora, esas empresas, cuando viene ese gobierno de Hipólito Mejía, como se vendió la idea de que era un gerente de primer nivel el que venía a dirigir el Estado, las empresas vieron que la tasa de cambio se iba devaluando poquito, como ha tenido siempre el manejo en tiempo de Valdés, que la tasa de cambio puede ir devaluándose alrededor de 1 punto y algo y fracciones baja por año, porque hay que mantener competitiva la economía. Entonces, como Valdés no estaba al frente del Banco Central y hubo unos nombramientos de novicios ahí,
la economía se fue a pique. Comenzaron con un programa de deslizamiento suave de la tasa de cambio y comenzaron a deslizar la tasa de cambio para acelerar la competitividad. Eso fue subiendo. Todo lo que se endeudaron pensaban que en 4 años tal vez llegaba a un 20% la devaluación. Pero en los 4 años llegó a 60-1 la devaluación. Y eso quebró a muchísimos empresarios dominicanos que se endeudaron en dólares. Porque pasan esas cosas. Usted no puede, hay cosas que se pueden prever y otras que no. Pero hay que ser prudente. Entonces, este asunto del cacao hay que tener mucho cuidado, porque fíjense ya cómo van las cosas. Ahora va buscando cierta estabilización hacia abajo. No sabemos dónde se van a parar esos precios, pero es delicado porque eso implica mucho dinero. Y donde hay mucho dinero que se invierte, entonces eso, decíamos nosotros aquí, puede afectar el cultivo mismo, porque si usted seca, es decir, reduce las corporaciones y las compañías que se dedican a la comercialización, pero al mismo tiempo al financiamiento de las cosechas. Entonces, si eso se reduce, ese espacio, quienes más sufren son los productores. Entonces yo creo que eso merece que se le ponga atención, que la autoridad y todo el que tenga que ver con esas cosas, que se ponga del lado de la razón, del buen juicio de la razón, así mismo como suena. Bueno, entonces, eso es importante. De todos estos anuncios de la economía, hay que decir también que el presidente de la República anunció que se han eliminado 8 o 9 empresas públicas, instituciones, y que crearán 2 ministerios más, que él se propone seguir eliminando también 8 o 9 más. Pero él mencionó las que se han eliminado. Pero yo me voy a detener en un detalle, porque eso es lo que pasa cuando se llega al poder en forma sin estar debidamente informado del Estado, en estado de bisoñez, como hemos dicho nosotros. El presidente ha dicho que se disolvieron o se liquidaron. Entre las instituciones liquidadas están la CDE, el despacho de la primera dama, la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional, DICAN, eso no es gran cosa, la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, el ISOE, mientras que en un proceso de disolución están la CORDE, CREP y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas del Estado, léase el FOMPED. ¿Por qué yo leo eso? Porque a raíz de iniciarse el gobierno en este programa, el presidente de la República anunciaba eso, que se iban a eliminar esas empresas, esas instituciones del Estado. Y dentro de ella incluyeron el CEA. Y yo le dije aquí muchísimas veces, presidente Abinader, búsquese asesores, porque se ve que usted llegó con un grupo de gente que no conoce la realidad del Estado Nacional. Ustedes no conocen el Consejo Estatal del Azúcar, decía Manuel Fermín aquí desde el principio, y los que siguen este programa siempre saben que yo en estas cosas soy coherente, pero soy veraz, porque no me interesa hablar mentiras. ¿Para qué? Ni hablar por hablar, para uno no errar. Pero yo dije, bien, presidente, usted no conoce el CEA, búsquese una gente que haya trabajado ahí, que conozca lo que es esa institución. Porque usted no puede disolver una institución que usted no la conoce. Además, es ningunear una institución por desconocimiento, nombrarle, y además una desconsideración a una institución como esa, usted nombrarle un director adjunto
Es decir, el mismo director de Bienes Nacionales era el director, o es el director del Consejo Estatal del Azúcar. Nosotros dijimos aquí, el Consejo Estatal del Azúcar tiene una inmobiliaria que está dedicada a ese negocio de irse a vender y cobrar su dinero para mantener incluso sus operaciones y generar riqueza de sus bienes. Digo, el CEA dispone de más del 80% de las minas de materiales de construcción del país. Dijimos nosotros aquí, dijimos además, el CEA tiene todavía, es dueño del ingenio Barahona, lo tiene capitalizado con una empresa privada, pero tiene sus intereses, pues es ingenio del Consejo Estatal del Azúcar. Igual que el ingenio de Montellano, es ingenio del Consejo Estatal del Azúcar, y sus bienes que están ahí, sus tierras. Además, hay un ingenio de Panela que tiene un 95% hecho en construcción. Dijimos nosotros aquí que no sabemos cuál es el destino de esto. Ojalá eso esté preservado. Aquí en Monteplata, ¿dónde está? ¿Qué hacen con eso? Digo, el CEA tiene además 400.000 tareas que le arrendó a los Vicini y tiene que manejar sus cosas con esa gente. Me imagino porque los Vicini tienen que pagar. Digo, el CEA tiene todavía el ingenio Porvenir, decíamos nosotros, que es un ingenio ya muy disminuido, pero está ahí como una especie ya casi de reliquia. Apenas pueden moler 200.000 toneladas de caña, ya no de sus tierras, sino de 100.000 toneladas de colonos, decíamos nosotros aquí, y 100.000 toneladas de caña que le puede servir Vicini de las 400.000 que se le arrendaron, porque el ingenio de ellos tiene capacidad de molienda y no tanta capacidad de molienda y se le podían conceder al Porvenir esa parte. Dijimos además que el CEA tenía o tiene 30.000 tareas arrendadas a Alcoholes Finos, una empresa de San Pedro de Macorís, que además de eso tiene un joint venture, no sé cuál es el tipo de operaciones que tienen ahí, pero entiendo que es así, con Rica, la tierra de Básima, del ingenio Gatarey, y del kilómetro 56, y de Hormigo, y de La Playa, todos esos son terrenos de ahí, del ingenio Gatarey. Pero además, dije aquí, que el CEA tiene un centro de recría en Romana, ahí después del Soco. Un centro de recría de animales de alto valor genético. Que tiene todavía en la división de Seagana, tenía una serie de animales, yo no sé cuál es el destino de esto en estos últimos 4 años, no lo puedo saber. Y que eso era, qué sé yo, administrado por el Consejo Estatal del Azúcar. Entonces, fui citando todos esos bienes, más los miles de tareas o de solares y de metros cuadrados de terreno que tiene que cobrar, que se lo ha vendido y que lo tiene que cobrar, etcétera, etcétera. Todo eso lo dije yo aquí. Y como no le hacen caso a uno, y ahí hay muchísimos sabios, hoy me tienen que dar la razón porque el presidente no se atreve ni a mencionar que el CEA era de las liquidables. Incluso yo oí el director del CEA, o el director adjunto del CEA, decir que el presidente le va a dar instrucciones para la rehabilitación de la industria azucarera, cosa realmente risible, por no decir frustratorio, porque no conocen la situación. El CEA ya como industria azucarera no es recuperable. Pero ¿cuántas veces dijimos eso? Ahora ya ni siquiera lo incluyen porque parece que se dieron cuenta de que eso no se podía disolver de la noche a la mañana con tantos bienes e intereses que tiene el Consejo Estatal del Azúcar. Pero además tiene tierra con los Bonetti y ahí con la tierra, las palmas de la palma aceitera de aquí de Monteplata. Todo eso lo dijimos nosotros por acá. Pero cuando se llega con improvisaciones y toda esa bisoñez al Estado, entonces se cometen todos esos errores. ¿Qué hay que hacer? Usted tiene que asesorarse con la gente que tiene alguna experiencia. Pero si usted no lo hace,
¿qué hace? Hace el ridículo o comete errores fatalísimos, gravísimos, que perjudican entonces al Estado Nacional. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien. Bueno, señores, vamos ya a hablar de lo que vimos anoche, la presentación de Leonel Fernández. Hablábamos antes de anoche, o ayer, hablábamos de la presentación del presidente Abinader en el grupo Corrip. Todas esas preguntas que le formularon y aquellas respuestas que nosotros decíamos ayer, tan destempladas del presidente, que fueron, evidentemente, andaba como fuera de... Como si cuando se dice coloquialmente te sacan de quicio. Y el presidente como que se sintió molesto con eso. Y señalábamos nosotros esas cosas que dijo ahí. Yo recuerdo que habló también del medio ambiente, pero del medio ambiente habló cuando el debate. Y el presidente habló también de las cosas que ha hecho este gobierno, que no hay problema con el medio ambiente, como se dice, no hay problema en seguirlo. Y el presidente fue muy positivo, muy, qué sé yo, también muy confiado de que las cosas andan muy bien y que andamos con un nuevo modelo de cogestión de las zonas protegidas y de los bosques y las cuencas. De esas cosas habló el presidente, pero uno viendo los daños que hay al medio ambiente, continuamente denunciado y todo eso, y la incapacidad misma del Ministerio de Medio Ambiente, entonces uno sabe que esa presentación del presidente hubo mucho cuestionamiento. Nosotros dijimos aquí que ese debate lo ganó Abinader porque no lo perdió. Decíamos nosotros en forma cantinflesca, vamos a llamarle así. Como Cantinflas decía, que la cosa está bien, pero no es mentira, la cosa está mal. O no es verdad porque la cosa está mal. O no como ahora, que estamos mal, pero es verdad porque estamos mal. Entonces, una cosa disparatada muchas veces. Y
esa forma de nosotros decir que ganó porque no perdió. Decíamos nosotros porque los demás contrincantes, Leonel Fernández y Abel Martínez, yo he dicho que fueron muy prudentes y muy modestos en el caso de Leonel Fernández. Esa modestia de cristiano. No quiso martillear al presidente, decíamos nosotros, esa suerte de matador de toro en un debate. Como eso usted tiene, para ganar espacio, usted tiene que matar el toro, como se dice. Y dejaron pasar muchas cosas. Pues bien. Sin embargo, decíamos nosotros, Leonel Fernández fue el gran expositor de ese debate. Lo dijimos aquí para ser coherente y ser serio. Uno tiene que decir las cosas y si la dije ayer así, tengo que repetirla hoy así mismo. Y dijimos que Leonel Fernández hizo una excelente presentación porque es un hombre que conoce los temas. Y además no es hombre de púas vengativas ni de odios gratuitos con nadie, ni usa expresiones destempladas. Todo eso lo hemos señalado aquí. Por eso decíamos que quien conceptualizó sus exposiciones en ese debate, el que mejor lo hizo fue Leonel Fernández, decíamos nosotros. Repito, quien ganó el debate fue Luis Abinader porque no lo perdió, porque no lo martillaron, como se dice. Ahora, en las exposiciones individuales que se han hecho en el grupo Corripio, el presidente ya, repito, ya hemos dicho lo que entendíamos que fueron esas posiciones erradas del presidente, o dudosas o nebulosas, o quizá con expresiones destempladas, porque fue muy ríspido en el caso de los recursos que se le atribuye o que él mismo dijo que tenía, porque no fue que nadie se inventó eso. Nadie se inventó que él en su declaración de bienes dijo que tenía esos bienes. Bueno, pues entonces la gente comenzó a especular y señalamos nosotros que los dos principales acusadores de esas diríamos, posiciones de escurrimiento del presidente fueron precisamente Ramón Alburquerque y el señor Guillermo Moreno. Fueron los dos más ácidos, si se cabe el término, o los más rigurosos en señalar y ampulosos también, porque fue con saña, diríamos más sañudos. Fueron Ramón Alburquerque, compañero de partido de él, y además el señor Guillermo Moreno, quien hoy es una especie de delfín del señor presidente. Eso fueron lo que hicieron acusaciones formales. Ni siquiera la oposición, fueron sus amigos. Pero bien, eso pasó y esa fue la posición del presidente. Leonel Fernández estuvo anoche y yo le voy a decir a los adversarios que tiene, unos gratuitos y otros ya formales, que ya rayan más que en adversarios, en enemigos de Leonel Fernández, que lo han hecho con mucha obstinación, con firmísima obstinación. Siguen atacando a Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández demostró anoche en esa exposición fluida y que conoce los temas, que es un gran expositor, y lo hizo con una pedagogía perfecta. Yo oí hoy gente de sectores económicamente altos, gente de clase media alta, muy alta, con expresiones muy favorables al desempeño que tuvo Leonel Fernández con esos temas abiertos, preguntas no pactadas, preguntas abiertas, un grupo de periodistas, de gente que lo adversan a él ahí. Gente incluso del abajismo rabioso que trabaja en esos medios, que no perdonan, como se dice, ni van a andar con paños tibios, como se señala. Fueron directos, hicieron la pregunta que le dio la gana y Leonel Fernández la contestó con fluidez,
con conocimiento de los temas. Eso es la pura verdad. Entonces, esas cosas uno tiene que reconocer los méritos de las personas. Por eso quienes han usado términos inadecuados y esos ataques desconsiderados a Leonel Fernández, creo que están actuando en forma incorrecta. Habló de todo, porque ahí se le preguntó de la situación haitiana, se le preguntó del muro, se le preguntó incluso del ataque que le hicieron en Haití. Habló de la universidad que se creó en Haití, de por qué a la señora Degui se le dio la nacionalidad dominicana. Habló de la ilegalidad de la presencia haitiana aquí, de la no facilidad que debe tener, que tenga la Constitución Nacional para fines de atender la nacionalidad de los nacidos aquí de padres ilegales. Habló claro de eso, del libro de extranjeros. Usted anota a su muchacho y no tiene que declararlo apátrida, a menos que usted quiera que luzca como apátrida. Leonel Fernández fue claro en todos esos temas. Sobre la frontera y el cuidado de la frontera, las repatriaciones, habló claro del tema migratorio. Sobre la educación, lució muy superior a todos los candidatos que se han presentado ahí, porque Leonel Fernández maneja ese tema. Habló con mucha propiedad sobre el problema del 4%, no evadió ninguna de esas respuestas. Habló del nuevo modelo que él piensa establecer si fuere beneficiario de la mayoría de los dominicanos en las elecciones, de los sistemas, de sus visitas, de lo que él entiende que debe ser la educación de hoy. Habló de las posibilidades que hay de declarar a la República Dominicana una especie de Silicon Valley, o mejor dicho, ese es su no es un plan, vamos a decir, sino un deseo. Ese es el deseo de él, si llegara a ser presidente de la República, de convertir a la República Dominicana en una especie de Silicon Valley del Caribe. Habló claro y tendido eso. Habló de la economía, las críticas que él hizo al gobierno, a las cifras, habló de la carestía de los productos de primera necesidad, habló de la agropecuaria. Es decir, no hubo temas que no se trataran ahí y que se le formularan al señor Leonel Fernández y todas las respondió. Es decir, con ese espíritu de determinar incluso el error y de explicar y ver de dónde proviene el error. Porque esas son cosas muy importantes para un jefe de Estado o para un hombre de Estado, mejor dicho, que tenga esa virtud de ver más allá de la curva, como se dice, o visualizar. Esas cosas yo creo que pesan mucho y sé que esa presentación de Leonel Fernández va a traer algún atractivo, le deja, no sé si será medible por encuestas y cosas de eso de aquí a allá, pero que la presentación de Leonel Fernández fue una presentación muy formal. Se ve que domina bien los temas y las personas con las que yo hablé hoy me hicieron esas observaciones. Gente que yo sé que no es gente de partido político, ni es de, qué sé yo, de pasión por el partidismo, ni por estos líderes, por ninguno de esos líderes, ni siquiera simpatizan con Leonel Fernández. Pero hablaron de la fina, de la destacada, de la clara, de la pedagógica exposición de Leonel Fernández. Esas cosas, mucha gente las sopesa. Y esa misma masa silente de gente que puede observar y ve que las cosas que se están planteando tienen algún asidero, alguna fuerza de qué sé yo, de verdad. Esas cosas se sopesan y pueden tener resultados positivos electoralmente para el expositor. Creo que esa exposición de Leonel Fernández fue bastante
bien explícita, bien expuesta. Los periodistas no tuvieron ni siquiera que replicar. Fue muy democrática, muy abierta, repito, y con mucho respeto. Es decir, hubo un buen ambiente tanto del expositor como de los periodistas que actuaron en la entrevista o en las preguntas que se hicieron al expresidente Leonel Fernández Reina. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, sobre el sector agropecuario, el presidente habló mucho. El presidente Luis Abinader, yo hice mi crítica porque entiendo que ese vociferado bienestar del sector agropecuario tiene mucho de acomodaticio y de convencionalismo, de números y de cifras y cosas de esto, que el presidente, bueno, 23 millones de pollo y que eso nosotros hablamos de esa cosa. Leonel Fernández también se refirió a las políticas hacia ese sector, de lo que él implementaría, y creo que fue muy bien comprendida todas sus explicaciones que dio a esas preguntas que se le hicieron, de la salud también, y habló de esos proyectos grandes de salud que fueron implementados en su gobierno, principalmente esas plazas. Bueno, la Plaza de la Salud, el doctor Balaguer la dejó prácticamente lista, se terminaron hicieron algunos detalles, ampliaciones del CEDIMA en tiempo de Leonel Fernández. Luego se creó la plaza de Villamella y luego el Secanó lo hizo, yo creo que se inició con él también, y luego el gobierno de Danilo Medina le hizo un gran avance también. El PLD
puede exhibir músculos. Ese PLD de Leonel y de Danilo Medina puede exhibir músculos en esa área de las construcciones de centros de salud de primer nivel. Porque ahí está el Hospital Juan Bosch, el Calventi, el Hospital de Herrera, esas mismas dos plazas, que son dos extraordinarios centros médicos de primer nivel, y otros hospitales. En Santiago se hicieron como 5 o 6 clínicas en la periferia de Santiago, que descongestionan mucho al hospital Cabral Ibáez. Pero también se refirió a las cárceles, construcciones de cárceles, y se refirió en agua también, que nosotros dijimos que el presidente fue tal vez un poco injusto, el presidente Abinader, cuando dijo que el PLD no tenía que exhibir en 16 años. No tenían nada que exhibir en agua. Leonel Fernández habló entonces de los acueductos, que nosotros habíamos dicho de eso, los acueductos múltiples del suroeste, el acueducto del noroeste, esos fueron hechos, y un acueducto en Higüey, otro acueducto en Samaná, todos esos acueductos se hicieron, cárceles y que sí, bueno. Pero yo siempre he dicho, no es lo mismo gobernar 16 años un partido que gobernar 4, porque el presidente Abinader solo tiene 4 años. Pero bien, eso fue lo que hubo ahí. De todas formas, hay que saludar ese esfuerzo democrático del grupo Corripio, y igualmente de los debates que creó Ángel, y eso ha dado un buen mensaje a la población. Y yo creo que esos mismos debates y estas mismas exposiciones van a servir probablemente, pienso yo, para animar que la gente vaya a votar. Yo creo que ese esfuerzo democrático que se ha hecho, esas presentaciones respetuosas, muy respetuosas, ese ambiente distendido, sin acusaciones ni respuesta destemplada entre los candidatos, principalmente en la noche del debate. Esas cosas invitan a que el electorado se sienta más seguro, más confiado, y al mismo tiempo tal vez más comprometido con el sistema democrático, y se anime a ir a votar. Que eso sería muy importante, que la gran mayoría del pueblo dominicano vaya y asista a las votaciones, a las elecciones, y que pueda votar por el que quiera votar. Porque opciones tiene de más, es un abanico de opciones que hay ahí. Candidato a la presidencia y candidatos congresuales tiene opciones de más. Es decir, las opciones de voto son muy amplias. Los indecisos y los simpatizantes y militantes que vayan a votar. Repito, esos esfuerzos democráticos creo que pueden servir de una especie como de cebo o de invitación al votante. Y eso creo que es lo mejor que deja ese esfuerzo democrático de Ángel y del grupo Corripio, pienso yo. Y ojalá no esté equivocado, ojalá sea así. Bueno, aquí vino una delegación, vi en la prensa, de 10 diplomáticos que tienen asiento en ONU, que andan de visita por el país. El ministro de Relaciones Exteriores los atiende, le asiste, lo ha llevado a una serie de sitios, no sé dónde, pero lo han acogido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y sería bueno que además de llevarlo a la frontera, a esa gente, lo lleven a todos los sitios por donde viven los haitianos, y que tengan constancia de cuál es la situación abrumadora de la presencia de esa gente aquí, ilegales, y que vayan ellos a los sitios donde viven los haitianos y les pregunten con qué documentos usted está residiendo en este país, para que los mismos
haitianos de Friusa, de Verón, de Matamosquito y del país, le digan a esos diplomáticos de la ONU, mire, nosotros vivimos aquí en este país como chivos sin ley, ni siquiera en el nuestro, porque en el nuestro nos matan, aquí nos acogen, aquí estamos soportados por el gobierno, el presidente nos quiere, porque no nos ordena, no le ordena a sus autoridades que nos expulsen, que nos saquen. Pero además, nosotros andamos aquí sin documentos de ningún tipo y sin nombre. Y los dominicanos ni siquiera eso les preocupa de que nosotros podamos hacerle daño y ellos no saben quién le ha hecho el daño. Y ya eso está ocurriendo en muchísimos sitios. Y matan, y asesinan, roban, qué sé yo. Pero que vean esa realidad. Segundo, que vean el trabajo, el empleo en que están los haitianos, en toda la construcción y en las áreas agrícolas. Llévenlos ahí para que vean si es verdad que aquí son esclavos y si son apátridas. Porque ustedes van a conocer ahí, esos diplomáticos que conozcan a viva voz. Mire, caballero, ¿de dónde vino usted? Usted es de África. ¿De dónde usted? Usted vino de Nigeria aquí, a este país. ¿De dónde vino usted? ¿Usted vino de Guyana? No, ¿de dónde usted vino? De Haití. Entonces, ¿usted es haitiano? Sí, yo soy haitiano. O no, que le digan que no son haitianos. Porque desde que están aquí, hablan español, dicen que son apátridas porque ellos nacieron aquí, tienen muchísimo tiempo. Y no le quieren reconocer que son dominicanos. Díganselo usted mismo. Pero eso que lo lleve la autoridad, el pro-haitiano ministro de Relaciones Exteriores, que lo lleve para que tenga constancia de eso, pero más todavía. Que lleven los 10 diplomáticos, eso a todas las maternidades llenas de parturientas haitianas, y que lo lleven y que ellos mismos constaten ahí cuánto pagan las haitianas por cada parto, que se le atiende entre 6, 7 y 8 partos a cada berraca de esta, como se dice, que paren muchachos como si fueran cerdas, de a 15 y de a 20 si la dejan ahí. ¿Y cuánto nos cuesta eso a nosotros? ¿Y cuántas ocupaciones de cama y atenciones de cuidados intensivos y todos los costos de medicamentos de alto costo que tenemos que emplear para fines de salvar la vida de las haitianas? ¿Y quién paga eso? Que no lo paga la ONU, un centavo. Pero que lo lleven ahí al ministro de Relaciones Exteriores, que no le haga banquetes a los 10 diplomáticos, 15 o 20, no sé cuántos son. Pasélo no en bicicleta, no, llévelo en autobuses. Pero llévelo a la maternidad de Los Minas, a la maternidad de la Altagracia, a la maternidad de Santiago, a las maternidades de La Vega, de Moca, de San Francisco de Macorís, de Puerto Plata, de Mao. Llévenla por todas esas maternidades y que constaten cuál es la realidad de la población haitiana en la República Dominicana y que me digan luego al final si República Dominicana puede soportar esa presencia masiva y costosa para la República Dominicana. Eso es lo que tenemos que hacer para que esa gente se conciencien y lleguen allá a Naciones Unidas y le digan a todos los del ACNUR y los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos esos sinvergüenza, que le digan cuál es la realidad de la población haitiana en la República Dominicana, que esto es insoportable. Y si el gobierno tiene vocación de país, de respeto por el país, que haga eso y le muestre a esa gente cuál es la realidad, y que incluso monten al embajador de la República Dominicana, perdón, de los Estados Unidos aquí, si es que hay, yo creo que ni hay embajador aquí, pero a quien haga la representación, el encargado de negocio de ahí de la embajada, quien fuere, o el director de la ID, venga, móntese aquí con esta gente, o vayan en su vehículo blindado si ustedes quieren, y salgan
que le vamos a mostrar cuál es la realidad de esas acusaciones que se nos hacen, de que somos apátridas, racistas, de que somos esclavistas y que somos los nazis del Caribe. Y ustedes verán que se va a acabar el relajo que tienen con la República Dominicana, a menos que sea la realidad. ¿Cuál es? Destruir la República Dominicana para que asumamos esa desgracia que se llama Haití. Eso es lo que nos espera. Pero yo creo que no hay mejor carta de presentación que esa. Es decir, confesar el error con la verdad. El error de Naciones Unidas y de sus agencias, que confesarla con la verdad, llevarla pueblo por pueblo a esos guetos o a esos barrios de haitianos, cómo viven aquí, qué es lo que hacen, sin papeles de ningún tipo, sin registro, sin nombre, y están cargados de familia. Pero más, miren, señores embajadores o su excelencia, señores embajadores, además de que ustedes ya han visto la realidad de la salud y del trabajo y de la convivencia de los haitianos en el país, ahora yo quiero que ustedes vean cuál es la situación de la población infantil haitiana en las escuelas dominicanas. Miren cuánto nos cuesta el desayuno escolar de la población de niños en las escuelas, de niños haitianos. Miren la cantidad de materiales de tanda extendida de almuerzo que nosotros le estamos brindando a los haitianos, a los hijos de los haitianos ilegales que ustedes nos acusan de apátridas. Miren cuál es la realidad de la hora. Y esto lo pagan los dominicanos con sus impuestos y sus compromisos. Ninguna agencia de Naciones Unidas viene aquí a darle un peso a la República Dominicana para ello. Y yo estoy seguro que cuando esa gente se vaya de aquí tengan que elaborar un informe en Naciones Unidas, van a tener en Naciones Unidas que pedirnos excusa y perdón por todas las falacias y las acusaciones que nos han hecho en forma injusta a la República Dominicana. Ojalá se animen y ojalá no se queden en estos marcos prometedores de acciones futuras, en estos marcos de protocolos para comer y beber, o para llevarlo a la Punta Cana, o llevarlo también a Pedernales, para que vean el desarrollo del proyecto fronterizo, que allí van a tener vida haitianos y dominicanos en convivencia pacífica. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es desarrollo para la República Dominicana y para los dominicanos. Eso es lo que nosotros queremos y que debemos aspirar los dominicanos. Les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en esta semana, que tiene un artículo interesante, un artículo extraño en el Listín Diario, refiriéndose ahí a un artículo en el Listín que escribiera el señor Pichardo, el señor, ¿cómo es que se llama? El joven que Manolo Pichardo, no es joven, no, Manolo ya no es joven, es un señor maduro, pero es un trabajo interesante de Marino Vinicio Castillo, de su recto juicio de razón y de palabra. Bueno, ya el tiempo se me agotó, no quería dejar de decirle al gobierno que el ADP ahora le molesta al gobierno la ADP y sus requerimientos o su tosudez y sus exigencias. Pero cuando ellos estaban en la oposición, porque ese es el problema del PRM, que cuando están en la oposición, entonces, por eso es que yo he dicho muchas veces aquí, se lamenta al pueblo de que no estén en el poder. Y cuando están en el poder, se le deplora. Porque fíjense el comportamiento. Cuando la ADP, que siempre ha hecho lo mismo aquí, pero aplaudían en esos 20 años del PLD,
aplaudían a la ODP. Hoy la ADP entonces es repudiada por lo mismo que aplaudían, pero la historia a la callada se venga, hemos dicho nosotros. Ahora el gobierno le tiró el 8, yo decía tírenle un 12, que ahí no, tal vez no van a, se quedan tranquilos, o llámelo y vamos a negociar el 12, pero no aceptan el 8. Lo que quiere decir que el gobierno va a tener que darle el 10 o el 11, quién sabe. Pero esa es la actitud de ese gremio que ha sido ayudado, ha sido alimentado por esa actitud irresponsable de los políticos que cuando están en la oposición, entonces lo que hacen es, como se dice vulgarmente, chubarle los perros bravos a los gobiernos que adversan. Cuando están en el gobierno, entonces vienen las críticas y a decir que hay una conspiración, que lo quieren derrocar, que quieren hacer un tollo, que de todo lo malo. Cuando están en la oposición, que les favorece, entonces ahí están de paños y manteles, con los mismos que acusan mañana. Por eso es que yo he dicho siempre que la historia a la callada se venga. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.